Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mucho gusto. Soy la profesora Gabriela Gómez, profesora de Filosofía de la Educación. Por estas circunstancias que estamos atravesando todos, tan complejas e inesperadas, no hemos podido conocernos todavía. La idea era que tengamos nuestras clases presenciales normalmente, pero como verán, hay cuestiones que nos superan y nos sobrepasan y que ponen en juego todas nuestras capacidades, especialmente nuestra capacidad de adaptación a nuevos desafíos, a nuevas circunstancias. Y en eso creo que estamos todos. Esta asignatura está planteada en la carrera que ustedes han elegido, son todos ustedes profesionales, ya están ejerciendo sus actividades propias y han elegido especializarse en la carrera docente. Eso habla muy bien de todos ustedes. Realmente la carrera docente es de aquellas elecciones que uno hace en la vida que todavía podemos decir que están vinculadas con la vocación, con una inquietud interna, interior, con algo que nos mueve a cada uno de nosotros a relacionarnos con el otro, a escuchar al otro, a comunicarnos con el otro. Veremos en primer lugar en esta asignatura que la mirada sobre la educación es múltiple, tiene muchas aristas, es muy variada. Pero en primer lugar aclarar algo que ya deben haber visto en otras materias o que lo verán en este ciclo lectivo, en materias como o pensamiento filosófico o alguna otra filosofía, que la mirada de la filosofía es muy distinta a las de otras áreas del saber. La filosofía, si bien nace, como se dice siempre, como la madre de las ciencias, es el primer gran conjunto de conocimientos y de saberes metódicos, sistemáticos, con una lógica y con una estructura interna que surge en Occidente, surge de la mano de todas las ciencias, o las ciencias surgen de la mano del conocimiento científico. Pero hay una característica especial que distingue a la filosofía de otras áreas del conocimiento, que es el enfoque, que es la mirada sobre el objeto de estudio. Hay muchas disciplinas que comparten el mismo objeto de estudio, pero el enfoque que tiene la filosofía es distinto. En filosofía lo que importa es la pregunta, es una disciplina de tipo reflexiva. No es como la ciencia, en el sentido que la ciencia intenta explicar un fenómeno para poder predecirlo, intenta experimentar en la naturaleza, observar la naturaleza para después explicarla, para poder después predecir fenómenos. La explicación no está directamente relacionada con los intereses del pensamiento filosófico, que no quiere decir que no pueda explicar algo, sino que la filosofía va más allá o más acá, depende de cómo se mire la filosofía, intenta comprender, intenta echar luz sobre un fenómeno que no conocemos. Lo importante en el pensamiento filosófico es la pregunta, es más importante que la respuesta. Problematizar, eso es lo que importa en filosofía. Entonces, cuando estamos hablando de filosofía de la educación, tenemos que entender que la filosofía trata de echar luz sobre esa cara oculta que tiene la educación, que tiene el proceso educativo, esa
parte compleja, como todo fenómeno humano tiene, que no podemos explicar directamente como si de un objeto científico se tratara. La filosofía de la educación trata de reflexionar sobre la educación en general y todos esos elementos que constituyen el fenómeno educativo. Ahora bien, la mirada de la filosofía de la educación sobre la educación tiene múltiples aristas. Vamos a ver que la educación es a su vez compleja y también tiene múltiples aristas, pero podemos decir que la educación es anterior al pensamiento filosófico estrictamente hablando. La educación surge más bien como una necesidad vital del grupo, de la comunidad. Cuando el ser humano vive en comunidades primitivas, en su origen inicial, y empieza a armar grupos sociales más complejos, pasa de la vida nómade, por ejemplo, a la vida sedentaria, necesita transmitir a las nuevas generaciones todos esos saberes, esos conocimientos que son necesarios para sobrevivir como especie. Cómo se utilizan las primeras herramientas, cómo se cultivan, cuáles son los ciclos de cultivo, cómo se caza, cuáles son esos valores, esos principios, esas pautas morales que son necesarias para que una sociedad se mantenga cohesionada. Todo este conjunto de saberes necesarios para que el grupo pueda sobrevivir son transmitidos a través de la educación. O sea que la educación surge como una necesidad vital, como una herramienta de supervivencia, les diría. Hay educación desde el momento en que el ser humano vive en comunidad, desde que el ser humano vive con el otro y vive para el otro y vive por el otro. Es el otro el fundamento de cualquier educación en los orígenes. No estamos hablando todavía de sistema educativo, no estamos hablando de educación formal, no estamos hablando de la educación que se da en la familia como la conocemos hoy en día, sino que es el puntapié inicial para el complejo universo educativo. Después surge la filosofía. Y la filosofía va de la mano con la educación. No se puede separar la reflexión filosófica en general de la problematización del fenómeno educativo en particular. Cuando la filosofía surge, formalmente hablando, en el siglo V, IV antes de Cristo, en los siglos de la filosofía clásica, el origen del pensamiento filosófico occidental como lo conocemos, en ese primer momento se empieza a preguntar el filósofo, los pensadores, por la educación. ¿Por qué es tan importante la pregunta por la educación? La pregunta por la educación es importante en los filósofos clásicos porque para ellos la educación es la encargada de formar al individuo que vive en la sociedad. Es la encargada para los griegos de formar al ciudadano de la polis. Va a formar al gobernante, va a formar al ciudadano común, va a formar al soldado que va a proteger al ciudadano. Y esta mirada que tienen los pensadores clásicos sobre la importancia de la educación imprime un sentido relevante en los planteos filosóficos. El fenómeno educativo es
objeto de estudio desde el primer momento que surge la filosofía. Por otro lado, como lo dijimos recién, la educación surge como una necesidad vital de las comunidades. Las comunidades necesitan transmitir sus valores, sus saberes, sus creencias. La educación da un sentido integrador a la comunidad. Es la que establece los vínculos y los lazos para que una sociedad pueda estar cohesionada. Ahora bien, en los textos que ustedes tienen para leer, yo les recomendé un texto que quiero que funcione, como se decía antes, como un manual de la materia. Es un libro de filosofía de la educación que está hecho por pedagogos, por docentes y pensados para docentes. No es un manual de filosofía hecho por filósofos. Entonces tiene una claridad y tiene una conceptualización totalmente orientada al fenómeno educativo, a la práctica educativa y a nuestro ejercicio en las aulas, en nuestro ejercicio docente, donde nos toque ejercitarlo. Y bueno, a las pruebas me remito, digamos. A veces inesperadamente nos toca estar en lugares donde no habíamos pensado estar, como en el living de nuestra casa, por ejemplo. Este libro, que se llama Aprendizaje y Educación y Aprendizaje, que su compilador es Solano Alpizar, es un libro hecho para docentes, para maestros, dicen ellos, pero para docentes en general de Centroamérica y el Caribe. ¿Por qué yo elijo un libro quizás de un contexto cultural que podría ser tan lejano? Porque realmente no es ni tan lejano el contexto cultural y no es tan improvisada la elección. En Centroamérica y en el Caribe se está trabajando mucho en filosofía de la educación, en pedagogía, y ellos son pioneros hace mucho en reformas educativas fundamentadas o basadas en contextos históricos, sociales y culturales propios, cosa que no hemos hecho hasta hace recientemente en Argentina. El sistema educativo argentino está caracterizado, lo vamos a ver en esta asignatura, por haber importado acríticamente modelos educativos y teorías pedagógicas nacidas en contextos y en situaciones culturales muy diferentes a las nuestras. Y creo que hoy en día muchos van a coincidir conmigo, o yo coincido con muchos pensadores, en que esa mirada extranjerizante, importadora de teorías y de ideas en el ámbito educativo, no han sido tan exitosas o tan enriquecedoras como nosotros habríamos pensado. Este libro tiene un primer capítulo que se llama Filosofías de la Educación. Vamos a hacer un corte y ya les cuento por qué habla de filosofías de la educación y no de filosofía de la educación.